Si vos tuvieras que elegir vivir en una dictadura de derecha o de izquierda, ¿en cuál elegirías vivir? En un régimen, no vamos a poner dictadura, pues bueno, en un régimen, tanto de izquierda o tanto de derecha, ¿en cuáles elegirías vivir? Qué pregunta difícil. ¿Mm? Em, Creo que no tengo una respuesta porque no he vivido en ningún régimen. Entonces, como no tengo la experiencia, no sabría decirte en cuál preferiría. Pensándolo virtualmente, capaz que te diría en una dictadura de derecha más que en una dictadura de izquierda. Ujú. Porque me parece que las dictaduras de izquierda son un poco más demagógicas, ¿no? O sea, porque una dictadura es una dictadura al fin y los modos de operar una dictadura son muy similares, sea de derecha, de izquierda, del medio, de donde sea. Eh, pero si me preguntás virtualmente, en ninguna, pero te diría de derecha porque prefiero que me caguen, pero me lo digan en la cara, que me caguen, pero me digan, te estamos ayudando. ¿Me explico? Se entiende. Lucas. A mí me daría igual, porque siendo una dictadura de izquierda o derecha ya no tendría sentido. No me Interesante. importaría, o sea, que me diga que es de izquierda o de derecha, para mí no significaría nada, Yo, si es una dictadura. yo tengo varias posiciones encontradas en cuanto a esta pregunta, porque la escuché, se la hacían a Danan, ¿viste? En una entrevista. Y es muy loco porque el término vivir, como lo definí yo, significa vos tener tus metas, tus realizaciones, tus sueños, tener planes a futuro. Y realmente en regímenes, tanto sean de izquierda como de derecha, no estarías viviendo, estarías existiendo, o sea, estarías sobreviviendo, estarías contra las cuerdas, ¿no? Igual yo si tuviera que elegir, también estaría entre la espada y la pared, porque hoy en día una dictadura de izquierda es súper represiva, basta ver China, lo que sí que tiene buenas libertades económicas, pero la libertad de expresión, las libertades individuales están abajo. Pero una dictadura de derecha también, o sea, una dictadura de izquierda de antaño te quemaba libros, pero la de derecha también. O sea, Claro. es algo súper complicado. Tenés una dictadura de derecha que es en Filipinas, el Ujú. tipo que, por ejemplo, fusila ciudadanos porque le contó un vecino que escuchó que vendía droga. Claro. Entonces él mandaba a la policía, de hecho hacía una policía paramilitar, y si los ciudadanos, porque él dice que los que mejor estaban enterados de quién vendía droga eran los ciudadanos, entonces capaz que si un vecino corría el rumor de que vos vendías drogas, te caía en esa policía paramilitar y te acribillaban. Y él decía, no, no hago nada porque la gente decide. Era y el tipo es totalmente derecha, o sea, cualquier cosa que no esté de acuerdo a su pensamiento, él, que va por fuera de la norma, él lo acribilla, así de una. Claro. Sí, Entonces, Es muy interesante esto que decís, ¿no? De la libertad. Y yo te quiero hacer una pregunta que si podés contestarme la corta, así te puedo hacer otra pregunta. ¿a quién le Yo, estabas haciendo la sí, pregunta? a Lucho. A mí. Yo creo, si mal no recuerdo, te he escuchado decir alguna vez, bueno, esto de que para vos la libertad es una de las cosas más importantes, Sí, que no sé si, parafraseándote, que una vida sin libertad no es vida. Puede ser que exacto. hayas dicho eso. Exacto, una vida sin libertad no Eh, es vida. Resumidamente, Perdón. ¿me podrías explicar eso? Y el Que hecho tiene que de ver, bueno, con lo que vos, estabas hablando. claro, viene con lo que estaba hablando al principio, el hecho de que vos puedas vivir y no puedas tener la acción de con tu vida hacer lo que quieras, no es vida. ¿Por qué? Porque no lo estoy pensando como una vida biológica, sino como el hecho de vivir, de todas las experiencias que uno tiene y que puede llegar a tener, de todos los planes a futuro. Si uno no tiene libertad, o sea, si uno no puede decir, uno no puede hacer lo que uno quiere para alcanzar esas metas, no está viviendo, está existiendo. Bien. Ahora, yo te pregunto, eh, a partir, bueno, esto que decís de plantear la vida en base a la libertad, ¿no? A la libertad de manejarse, de poder cumplir tus objetivos, de hacer y decir lo que uno quiere, ¿no? Hay un autor que se llama Bauman, que yo lo leí en el colegio, que ahora se me vino a la cabeza, que yo he tenido algunas disputas con la profesora que nos hizo leerlo, que básicamente lo que dice Bauman es que la libertad no existe.
que la libertad absoluta no existe, que siempre la libertad está condicionada por la sociedad y por los sujetos con los cuales nos relacionamos. Es decir, uno no es libre de hacer lo que quiere de todo el tiempo, ¿sí? Uno vive como en un cuadradito, donde ahí en ese cuadradito sí se puede manejar con libertad, pero no puede excederse, no es libre completamente. Y esto que decís vos, de una dictadura de derecha, donde yo puedo ser más libre que en una dictadura de izquierda o en un régimen de derecha, de todas maneras, sea un régimen o sea un estado de derecha o cualquier estado o cualquier forma política, uno nunca va a ser libre plenamente. Entonces, uno no va a estar viviendo plenamente nunca. Es que ahí vos, primero está muy bueno el planteamiento y me gusta. Vos como conocés bastante, dentro de la lógica liberal, aparte de tener los 3 principios, vida, libertad y propiedad privada, tenemos el principio de no agresión. El principio de, como dice Alberto Venegas Lynch, el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Aparte, cuando uno plantea la libertad, uno tiene esa restricción, obviamente, porque yo no puedo decir que, por ejemplo, vos estás restringiéndome la libertad de andar por auto en la Rambla. No, porque podés mandar a alguien, porque ahí circula gente. O sea, tenemos reglas y dentro de esas reglas, que es como lo decía este autor que vos citabas, es ese cuadradito, nos movemos. Pero el hecho es que dentro del pensamiento liberal, ¿no? que es lo que yo más o menos puedo llegar a entender, se me acaba, ahora lo comento, se me acaba de ocurrir algo que nos comentaron en un trabajo que hicimos hace poco, que me hice el humilde y quise ser humilde y me bajaron caña. Fue histórico. Dentro de la lógica liberal, obviamente uno tiene un molde en el que se mueve para que no infiera en la vida de otros. Porque, bien, ese molde llamémoslo límites, porque son límites normas, que pone la libertad. No es una pieza, ni un cuadrado, ni nada, son límites. En las revoluciones, tanto como la francesa como la estadounidense, en la que se gestan las democracias y las democracias representativas que tenemos actuales, se empiezan a crear los estados, o los estados modernos como los conocemos ahora. Dentro de esos estados, y teniendo como un pensador principal a John Locke con sus 2 tratados, vemos cómo él empieza a organizar la sociedad dentro de esas normas, de esas reglas, ¿no? De esos deberes que tenemos los ciudadanos y cómo no podemos atravesarlas. Y esas son las bases de la civilización moderna, porque si retrocediéramos, no te digo mucho, 300 años atrás, vos podías agarrar uno, y bueno, muchos países pasan también, vos agarrabas, entrabas y lo mirabas mal a alguien y pum, un tiro, y se van a la mierda. Bueno, igual podemos sintetizar eso, por ejemplo, con el libro que puso Sarmiento de Civilización y Barbarie, que la norma existe para que pueda existir un Estado y una república. Sin la norma están a la buena de Dios, pero no solo las personas, o sea, si viviendo a la ley de la selva, de la supervivencia del más fuerte, sino que también el hecho de que cómo organizás un Estado si la gente no tiene respeto por la ley o miedo a la ley, porque partamos de que la ley de entrada se impone con miedo. Porque, ¿cuál era la idea? El tipo era un gaucho que estaba tirado en la casa y le decía, tenés que pagar un impuesto. El tipo decía, yo no te pago nada. Entonces, ¿qué hacían? Dicen, si vos no pagas el impuesto, viene la policía y te lleva a la cárcel. Si vos no le mostrás que hay una pena, que realmente te lo llevas a la cárcel, el tipo no te va a respetar jamás. Entonces, en el principio de la ley es el miedo. Así que... bueno, pero estamos de acuerdo que las normas, estos límites a la libertad, que está bien, pueden ser en pos al orden social, ¿no? Está claro, por más que esté influido por el miedo, como dice Lucas, tiene que ver con el orden social. Pero si estas normas y estos límites a la libertad las determinan los estados,
cada estado en el mundo, y es así, tiene leyes diferentes, tiene normas diferentes, Exacto. tiene límites a la libertad diferente. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Que la libertad es algo subjetivo? Porque, por ejemplo, en Uruguay eh, la marihuana es legal, el consumo y la venta de marihuana es legal, y en Argentina no. ¿Y qué significa? ¿Que nosotros somos menos libres, que Uruguay es más libre? ¿O que somos igual de libres porque nuestras normas nos lo prohíben y no lo hacemos? Entre comillas, porque lo hacemos igual, pero Sí. digo, no, Claro. sujetándonos a que cumplimos la ley, ¿no? ¿Qué significa? Que en Argentina no se nos permite fumar marihuana, no lo hacemos y somos libres, y en Uruguay se permite, lo hacen y son igual de libres que nosotros. ¿Cómo es? ¿Cómo sería esto? ¿La libertad ahí es subjetiva? no, creo que entran bastantes cuestiones, porque cuando hablamos de algo objetivo, intentamos hablar de algo objetivo como es la libertad, dejamos de lado todos los procesos, tanto políticos como sociales como culturales, que atraviesan las diferentes sociedades. Como bien citaba Lucas con el libro de Sarmiento de Civilización o Barbarie, lo que se buscaba era civilizar toda esa población que estaba dividida porque venían de muchas etnias. Recordemos que Argentina a principios del 1900 más de la mitad de su población era inmigrante, entonces vos tenías mucha gente con mucha diferente cultura y diferente idioma. Entonces lo que buscó hacer Sarmiento, y muy bien, es unificar a todo ese pueblo y a su vez que se desarrolle culturalmente. ¿Qué pasa? Vos, y esto es mi modo de pensar, no podés poner las mismas normas a todas las sociedades, porque a lo mejor una sociedad como, qué sé yo, Haití, pongámosle un lugar pobre, que bueno, nosotros no estamos tan lejos igual, pero pongámosle un lugar africano, qué sé yo, Sudán del Este, no sé si existe el país, que están en constante conflicto, y a tener facciones que se enfrentan entre ellos y todos. Vos no podés legalizar la aportación libre de armas. ¿Por qué? Porque la sociedad está atravesando por una situación compleja. Y si vos legalizás la libre exportación de armas, vas a obtener que más gente pueda obtener más armas y vas a contribuir más a ese conflicto que hay. Igual, históricamente, en zonas de conflicto es donde más se legaliza la aportación de armas. Sí, bueno, pero a ver, lo pongo en modo de ejemplo. Pero sí, entiendo Sí. que a dónde Pero vas. de todas maneras, eso sigue siendo algo subjetivo. Claro, bueno. Eso es para yo mí, quiero- es una política. Perdón, es que el Estado tiene que velar, en teoría, por la seguridad de los individuos. de los individuos. Bueno, justo con un punto que habías planteado vos, Juani, vos dijiste, somos menos libres porque no podemos fumar marihuana acá y en Uruguay sí. Entonces, pero o sea, vos decís, bueno, tenemos menos libertad porque no podemos hacer eso. Pero por ejemplo, si vamos a compararlo en Estados Unidos, en Texas, si una persona entra a tu jardín sin tu permiso, vos podés matarlo y no vas a la cárcel. Entonces yo diría, ¿somos menos libres porque no podemos matar? Entonces cualquier otro diría, no, somos más seguros porque no puede matar cualquiera a cualquiera. Entonces, Claro. según la opinión de unos dirían, somos menos libres, y otros dirían, no, estamos más seguros. Porque Claro, Por es eso que digo que ahí todo va lo que estamos lo- hablando, todo lo que vamos es hablando, subjetivo. claro, estamos llegando a la conclusión de que la libertad es algo subjetivo, sea impuesto en forma de política, en forma de una política de Estado, o de una directiva, o de una norma, o de una ley, o lo que sea. Las libertades de los individuos, de los ciudadanos del mundo, es diferente en cada país. Claro. Es que, no, perdón, yo quiero corregir, no es que la libertad sea subjetiva, yo creo que las normas que restringen la libertad es subjetiva. La libertad es la libertad, y intentando ser objetivo, libertad es ser libre, free to choose, como Exactamente. diría Milton Friedman. Sí. Pero claro, lo que estamos hablando que es subjetivo en cuanto a Los los límites. diferentes niveles de sociedades. Es subjetivo, es subjetivo los límites en los cuanto límites. a cómo una sociedad se desarrolla. Con Argentina, por ejemplo, en caso de la marihuana, yo estoy a favor que se legalice, obviamente, pero yo creo que se puede llegar a entender y creo que es eso, ¿no? Con los altos niveles de consumo de drogas que tenés en las villas, de Paco y todo lo que sucede por detrás, yo
creo que lo dicen por ahí, no sé, por ahí tendrán otras intenciones atrás, seguro, que no lo quieren abrir por eso, que por ahí en Uruguay no pasa, o sea, los niveles de pobreza no son tan altos como los tenemos acá, por ende legalizar una droga no tendrá tanto efecto negativo. Pero sí, esta es mi pregunta imparcial que viene desde afuera, porque supuestamente la discusión, pero si ya es ilegal y ya la droga está en las villas, ¿qué solución trae dejar todo igual? Yo creo que regularizar, o sea, legalizarla, regulariza el consumo. Por ejemplo, vos no podés prohibir que los cigarrillos se le vendan a menores de edad si los cigarrillos no son legales. Dado a que son legales, tienen sus restricciones. Por ejemplo, uno de los ejemplos es ponerle un precio alto, para que el pibe no junte 2 moneditas y se compre un pucho. Sin embargo, si el cigarrillo fuera ilegal, el kiosquero lo vendería como se le cante, a quien se le cante, al precio que se le cante. Bueno, y volviendo a la pregunta inicial de las dictaduras y esas cosas, aparte, ¿no?, de lo que es una dictadura, y le pregunto a los dos, ¿ustedes creen que en algún estado del mundo, en algún territorio del mundo, uno puede ser, toda la población de ese lugar, el 100% de esa población, puede ser libre? Es que, perdón, antes de seguir hablando de libertad, me encantaría que nosotros vos definieras y tanto Lucas definiera qué es la libertad para cada uno. Porque hablamos mucho, pero no decimos nada. Arranco yo así rápido para tratar de no dar. Para mí, la libertad está rozando, como dice Juani, es un tema bastante subjetivo. Porque es quieras o no, es una construcción social. Porque si vos no tuvieras la mente para entender qué es ser libre, estarías como, no sé, como un perro en un hábitat encerrado y creyendo que eso es el mundo. Como el mito de las cavernas. Claro, la analogía de la caverna. Entonces, sí. Apunto a que la libertad es una construcción social, por ende subjetiva, y que va a depender obviamente de lo que la población o la cultura, como haya sido formada, va a considerar lo que es libertad. No sabría decir si es objetiva. Por ejemplo, con la vida, si vamos a lo biológico, podemos decir que está vivo y que no está vivo, de manera objetiva. Sin embargo, sí, con la libertad es como que ya un poquito más difícil. Y con la vida como ser social, también ya nos pisamos algo de lo subjetivo. Pero ya la libertad es como que nos queda, ya no hay, me cuesta encontrarle una definición objetiva. Sin irnos de mambo, por ejemplo, porque si yo digo, bueno, yo quiero matar a mi vecino, si no lo puedo hacer, entonces tampoco no estaría siendo libre, ¿viste? Claro. Entonces, que eso ya es otra charla que podríamos hablar de cuál es la diferencia entre libertad y libertinaje, ¿no? Claro. Bueno. Para mí la libertad es el buen uso de la voluntad. Y por ende es algo totalmente subjetivo, ¿no? Porque el bien y el bien común es algo muy subjetivo, es muy cultural, es muy social, y como dice Lucas, es una construcción social. La libertad termina siendo una construcción social. Entonces, yo creo que yo me siento libre siempre y cuando esté haciendo un buen uso de mi voluntad para hacer el bien, y también relacionado a lo que vos decías, Lucho, a respetar, bueno, el proyecto irrestricto del prójimo, creo que era. Esto, bueno, de hacer el bien y respetar también lo que hace el otro, ¿no? Pero para mí la libertad es eso, es el buen uso de la voluntad. Sí, para mí, y definiendo un poco, creo que ya lo hablé, es, bueno, como diría Alberto Venegas Lynch, es el respeto irrestricto. Esto vendría a ser lo que es el liberalismo, ¿no? El respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. O sea, que el que quiera haga el que quiera, que no joda a otros, ¿no? En criollo. Pero el tema de la libertad, yo sigo diciendo que es objetivo en el sentido de que, y complementando con lo que ustedes dicen, es que nos vamos desarrollando y a la vez que vamos adquiriendo más conocimiento, vamos entendiendo nuestras nuevas libertades. Como vos ponías el ejemplo, haciendo una analogía de la analogía de la caverna, esa gente que estaba encerrada y que siempre veía la sombra de lo que se veía afuera, creía que toda su libertad, todo su mundo cabía en esa cueva. Pero cuando salen de esa cueva y ven todo el mundo, uno sale de esa cueva y ve todo el mundo, ve que
todo lo que sabía era nada. Entonces a eso me refiero yo con que la libertad, no sé si sería objetiva ahora que me pongo a pensar, sino que es más como un camino de descubrimiento. Como que cada vez que vamos aprendiendo más, cada vez que la sociedad se desarrolla más, cada vez que nos vamos formando más, vamos entendiendo que tenemos más libertades, vamos entendiendo que no somos lo que nos dicen que tenemos que ser, sino que somos lo que nosotros queremos. Y me salió una frase bonita. Bueno, igual habría que después analizar porque me imagino que las libertades vienen con derechos y es obligaciones. Entonces, claro, la libertad, bueno, esa sería la ahí es donde diferencia. deberían aparecer las normas. Ahí donde lo vamos a hablar más adelante, como dijo Juan, entre la diferencia de libertad y libertinaje. Tenías una pregunta, Juani. No, ya te la hice, era la de la dictadura. La del. Bueno, no sé si quieren seguir contestándola, pero ¿para ustedes existiría algún estado o algún territorio donde el 100% de las personas pueden llegar a ser libres? Para mí no. Es que es complicado. No, para mí no, por un tema de lógica, porque ya en el momento de que en un estado haya un tipo que por ahí se le deschaveta la mente y quiere matar a todos, él podría decir que... No, pero teniendo en cuenta el respeto y el respeto del proyecto y al prójimo. Y no, sigo creyendo que no, porque siempre hay algo que vos quieras que el otro puede también querer, y entonces va a estar ahí la pelea entre a quién le corresponde. Bueno, es muy interesante lo que plantea Juani, porque esto que se dice, no sé si va a ser esto, Juani, de un estado con que sus habitantes tengan el 100% de la libertad, es cuando que no sé si que tengan, sino que se sientan, porque a la libertad, al ser algo más subjetivo, uno se tiene que sentir libre. Claro. Uno capaz que es o no es libre, pero uno se tiene que sentir libre porque la libertad está estructurada a partir de lo que uno hace. Dentro de lo que es el liberalismo, vos tenés tres líneas de liberales. Liberales clásicos, minarquistas, entre los que me encuentro, y después tenés los anarquistas o anarcocapitalistas. Creo que el anarcocapitalismo es algo bastante interesante, del cual no sé mucho porque no me he metido, pero una de las cosas que plantean es que no haya Estado, que los individuos entre sí se autorregulen, autogobierno lo llamaría Venegas Lynch, hijo. Y es algo muy interesante porque ahora me llevó a pensar lo que dijiste, un estado en el que todos sus ciudadanos se sientan libres, para mí es un lugar donde no hubiese estado, porque el estado es el que está poniendo continuamente reglas. Pero esos ciudadanos que se autogobiernan, ¿qué pasa si se autogobernarían con la mayoría? Porque no puedo llegar a creer que de repente, imaginemos que son 100 personas, que esas 100 personas se pongan de acuerdo para una cosa. Estamos hablando de que cuando se juntan 11 tipos a jugar un partido de fútbol no se ponen de acuerdo. Sí, bueno, es un planteamiento... Deberían regir por una especie de democracia directa o indirecta. No lo sé. Y eso ya estaría implicando que habría una minoría que, si está en desacuerdo, debería acatar lo que dice la mayoría. Es que claro, ahí estarías teniendo un estado nuevo. Es muy interesante y lo podemos echar en otra situación porque nos vamos por las ramas. Porque la teoría anarcocapitalista te explica que, por ejemplo, los sistemas de gobierno fueron evolucionando desde muchísimo tiempo atrás. Y hoy en día la limitación de por qué no se llega al anarcocapitalismo es las soluciones tecnológicas que hay. O sea, el Estado fue una solución tecnológica que fue muy buena para el momento. O sea, pasamos de tener una monarquía parlamentaria a tener un Estado, ¿no? Un Estado en el cual los ciudadanos votan y eligen representantes. Pero ahora con el desarrollo de la tecnología se podían dar otras cosas totalmente diferentes. Pero no vamos a seguir porque es bastante extenso y nos vamos de mambo. A mí me gustaría ya empezar a entrar, desde ahora que terminamos el pie de la libertad, a lo que es la propiedad privada. Si ya era subjetiva la libertad, quiero ver si consideran la propiedad privada como subjetiva.